Cecilia Murucci. Bien. Buenísimo. ¿Y cómo van Estamos viendo un poco los temas? sí, nos mandó tipo de los papers y también juntarnos para rever y juntar tipo la información. Dale, buenísimo. Ahora tenemos 29. Estoy esperando para... Les voy contando, el jueves que viene aparentemente hay un paro de la UBA, ¿sí? Por lo tanto, no habría clase presencial y nosotros tenemos el práctico a las 3:30, ¿sí? Así que si esto sigue en pie, nosotras no vamos a hacer paro y la clase sería otra vez virtual, ¿está? Para que lo tengan en cuenta. No sé, ¿tienen alguna otra clase ese día? ¿La tienen virtual, presencial? ¿La pasan o no? Profe, disculpe, no entendí. El paro se está programado para el jueves que viene, no el de esta semana. Esta semana yo tengo entendido que mañana a la mañana hay un abrazo del Clínicas. El miércoles también. Y el jueves 26, pero eso después les confirmo, está aparentemente, ya está arreglado un paro docente de la UBA, ¿sí? Pero bueno, les confirmamos. A ver en qué estado está. Si llegara a darse el paro, vamos a tener la clase en forma virtual, ¿sí? Bien. Bueno, les cuento un poquitito. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? Nosotros hoy tenemos que empezar a desarrollar qué pasa con la impostación de la voz, ¿sí? ¿Qué pasa con la parte terapéutica vocal en sí misma? Entonces, hemos transitado durante el inicio de la cursada sobre lo que era la voz, los diferentes aspectos que íbamos describiendo, cómo era la evaluación, la semiología de los pacientes que consultan, ya sea por una alteración funcional o por un tema de educación de la voz. O sea, hay que tener en cuenta que no todos los pacientes que tenemos son pacientes que tienen una patología orgánica o funcional. A veces pueden venir pacientes que consultan y lo que en realidad necesitan es una educación de la voz, porque están a un paso de llegar a una fatiga vocal o porque simplemente quieren conocer más qué pasa con su órgano y con su sistema fonatorio. Esto especialmente se da en quienes, en los profesionales de la voz, llámese locutores, actores, cantantes, ¿sí? Son los que más necesitan tener su voz de alguna manera artísticamente trabajada. El resto, hasta que no sienten realmente una patología o una alteración que subyace con un dolor, con una molestia, por lo general no hacen educación de la voz. ¿Está? Entonces, para poder estudiar esto, a mí me pareció que la mejor manera es verla desde dos PowerPoint. Uno que tiene que ver con las tendencias terapéuticas que existen, ¿sí? Y para poder entender el abordaje de la voz y la impostación de la voz, es necesario conocer las tendencias actuales terapéuticas. ¿Está? El otro día, cuando yo empecé a trabajar la respiración, les comenté algo, entonces voy a volver a retomar este tema. ¿Se acuerdan un poquito qué tipo de tendencias terapéuticas o abordaje había? ¿Se acuerdan de eso o no? Esto no entra en el parcial, pero de todas maneras, por ahí alguna prestó más atención. Las de el tracto vocal semiocluido, que podía ser con la resistencia en el agua o si no, al aire, digamos. Muy bien, eso por ahí vamos. ¿Alguna otra tendencia?
Tengo frío, calor, está medio raro el tiempo. Bueno, en realidad los ejercicios con tracto vocal semiocluido es una de las técnicas, pero las tendencias son diferentes, ¿sí? Entonces, ahí les comparto. Cuando uno habla de tendencias, hace hincapié en qué tipo de qué manera uno va a poder abordar los trastornos de la voz, ¿sí? Entonces, vamos hacia acá. ¿Se ve bien ahí? Se ve. Sí, profe. Bien. Entonces, los tipos de tendencias actuales que hay, quiero tener la imagen completa. Bueno, los tipos de tendencias actuales, ay, ¿por qué no me pasa? Acá. Ahí está. Ahora se ven los tipos de tendencias. Sí, profe. Bien. Entonces, las tendencias de rehabilitación de la voz se pueden organizar en etiológicas, sintomatológicas, psicológicas, fisiológicas o eclécticas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de etiológica, nos basamos fundamentalmente en el concepto de las causas de la alteración, o sea, el abordaje de estos autores es sobre el origen de lo que causó esta alteración. Entonces, hay probabilidad de que haya recidiva y está basado en la higiene vocal, fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que se trata de trabajar? Fundamentalmente, sostener la importancia de la hidratación, del calentamiento vocal, de lo que es el enfriamiento vocal, el reposo vocal. Entonces, estos autores sostienen que si ese paciente que presenta una disfonía llega a un reposo vocal y es un profesional de la voz, como puede ser un docente, teniéndolo un mes sin trabajar, sin hacer uso de la voz profesional, el cuadro va a revertir. La crítica es que uno está consustanciado solamente con la causa o el origen y dejamos de ver el proceso en sí de lo que es la relación causa-efecto de la voz. La tendencia psicológica hace referencia solamente a la parte emocional, que si bien sabemos que todo problema de la voz subyace una alteración emocional, en este caso hay una identificación y eliminación de los problemas emocionales. Por tanto, ese paciente solucionaría su problema de la voz una vez que haya sido abordado el conflicto emocional. Pero la causa de la disfonía o el trastorno formal de lo que es el fenómeno de la voz no está resuelta y esa sería la crítica. Ahora, la tercera tendencia sería la sintomatológica, que hace o pone el punto fundamentalmente en los síntomas. Es contraria a la tendencia fisiológica, que es la actual, y esta sintomatológica está representada por el doctor Boom. Entonces, ¿qué es lo que sostiene? La modificación directa de los síntomas, pero en forma aislada. Entonces se va a trabajar cada uno de estos subsistemas en forma aislada y los resultados, según se creen, van a ser aparentes, pero no van a poder subsistir a largo plazo. Eso es lo que sostiene la crítica, o sea, la fisiológica con respecto a la sintomatológica. ¿Qué es lo que se trabaja en este caso? Vamos a trabajar los ejercicios puramente respiratorios, resonanciales, de relajación, de respiración. Son los pacientes o en algún momento este tipo de abordaje hace 20, 30 años consistía en
mantener un trabajo sobre la relajación que podía durar 2 o 3 meses. Es decir, ese paciente venía a tratamiento foniátrico una vez por semana, 30 minutos, y estaba trabajando durante 2 y 3 meses sobre ejercicios de relajación. La verdad que los tratamientos eran muy aburridos porque hasta que el paciente no haya solucionado el problema de miofuncional, no se pasaba a lo respiratorio o no se pasaba a lo resonancial. En algunos casos se trabajaba lo respiratorio y lo miofuncional en forma paralela y hasta que lo respiratorio no estuviera totalmente incorporado, ese paciente no podía avanzar a lo que sería el abordaje actual de lo resonancial, fonatorio y articulatorio propiamente dicho. Quiere decir que esos tratamientos eran larguísimos y eran muy aburridos. Dentro de los ejercicios o técnicas estaba la del bostezo, quiere decir que en una sesión uno se pasaba trabajando la respiración costo-diafragmática solamente con el bostezo. El método de facilitación o de pushing, que tiene que ver con fuerza, que son ejercicios específicos que se trabajan en casos de parálisis recurrenciales o de hipofunciones. Ejercicios de cambios de sonoridad, retroalimentación, porque se trabajan con auriculares para trabajar sobre el efecto lumbar, ejercicios de masajes y automasajes, masticatorios, suspiros, trabajos de suspiros o de ilusión, de fonación deglutoria, ¿sí? Entonces, quiere decir que acá hay un listado de algunas de este tipo de técnicas que estaban abordadas en forma aislada, ¿sí? Pero bueno, esta tendencia, a medida que, según los autores, la causa puede continuar y la disfonía podía reincidir. Entonces, era como que se mezclaba un poquito la causa y lo que sería el efecto posterior de esa disfonía. Esto fue controvertido o evolucionó. ¿Por qué? Porque a partir de todo lo que fue la evolución de la computación, de los trabajos y justamente de los papers que ustedes están por aprender a leer, con el avance de la tecnología que empezaron a estudiarse cada uno de los pacientes y en forma comparativa y cualitativa, y cuantitativa y cualitativa a través de métodos objetivos, se pudo avanzar y llegar a lo que es la terapia fisiológica. Esta terapia fisiológica está basada en la fisiología, en el equilibrio de estos subsistemas que van a estar integrados, tanto sea para la hipofunción como para la hiperfunción. Y está basada en el aprendizaje sensorio-motor, aprendizaje sensorio-motor integrado con ejercicios de tracto vocal semiocluido. ¿Qué sería el aprendizaje sensorio-motor? Que es importante destacar. Los principios del aprendizaje sensorio-motor son un conjunto de procesos que facilitan la adquisición y la retención de habilidades motoras y que están basados en un componente motor y en un componente sensorial. Y por sobre todas las cosas, que el paciente realice la práctica en forma sostenida, con mucho autocontrol y registro perceptual, por eso es sensorial y motor, de qué es lo que le está pasando. Entonces, a partir de este registro es como se va a lograr la adquisición de un cambio de patrón fonatorio. Entonces, si nosotros miramos un poco la biomecánica laríngea que hemos estudiado al principio, sabemos que esta terapia fisiológica va a estar determinada directamente por la interacción de la mecánica respiratoria
por la fuerza muscular laríngea y el control de la resistencia y modificaciones supraglóticas, ¿sí? Y esto es lo que de alguna manera va a justificar que a través de ejercicios reiterados, prolijos y sostenidos pueda haber un cambio en el proceso de la fonación. Esto es opuesto, como decíamos, a la terapia sintomatológica, y la crítica es que de alguna manera no tiene en cuenta ni las pautas de higiene, ni los aspectos psicológicos, ni el comportamiento vocal en sí misma que uno pueda demostrar. La evidencia científica sobre la terapia fisiológica está basada en terapias, en programas de terapias con tracto vocal semiocluido, así como de tracto vocal semiocluido. Hay estudios de la función fonatoria, son 20 estudios que tienen evidencia científica sobre justamente las mejorías o lo que se ha logrado a través de este tipo de ejercicios, de la terapia de voz resonante, del método del acento. Hay otros programas que son ejercicios de voz fuerte, o ejercicios de Lee Silverman también, que es una terapia exclusivamente abordada para el Parkinson, que hoy en día nosotros podemos acceder solamente, uno se puede capacitar como terapeuta de la voz a través de cursos que específicamente te capacitan para eso, ¿sí? Bien, esta evidencia científica sobre la terapia de la voz, como estamos diciendo, está avalada por más de 100 estudios sobre la tendencia fisiológica. Si uno sigue avanzando, nosotros sabemos de la teoría lineal, estudiamos la teoría lineal de la fonación a través de las teorías de la fonación, pero esta tendencia fisiológica se basa en la teoría no lineal fuente-filtro, ¿sí? Lo que uno intenta es prolongar el tracto vocal con un estrechamiento anterior y que exista el fenómeno de la inertancia. En algunos casos, esta inertancia se basa en el retorno, por ejemplo, en los ejercicios que se realizan con tracto vocal semiocluido en el agua. Estos ejercicios que se van a trabajar a través del burbujeo generan un automasaje a través del tracto vocal, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio a nivel acústico aerodinámico? Un aumento del nivel de presión sonora, va a haber mayor sonoridad y la voz va a lograr mayor resonancia. Y por lo tanto hablamos de una voz resonante que va a tener brillo y sonoridad. Una sensación de vibración anterior es la que se va a lograr. Entonces, otra vez, los ejercicios de tracto vocal semiocluido van a lograr estos cambios aerodinámicos a nivel respiratorio. La función glótica va a lograr una eutonía a nivel muscular y una configuración diferente del tracto vocal para poder armonizar o buscar un mejor rendimiento a nivel de armónicos e inclusive a nivel de formantes cuando estos pueden llegar a ser analizados. ¿Cuáles son algunos de estos ejercicios? La ejercitación de consonantes fricativas sonoras, consonantes nasales, vocales cerradas, vibración labial y lingual. Entonces acá voy a dejar de presentar y ahí vemos cuáles serían estos sonidos. Por ejemplo, sonidos vibratorios fricativos. ¿Cuáles les parece que podrían llegar a ser? ¿Cuáles, por ejemplo? Consonantes fricativas sonoras. La D, por ejemplo, ¿sí? La L, ¿sí?
nosotros las van a escuchar que nosotros hablamos de consonantes de rumor, que son las M, la N, la L, la D, la D, la G y la R, ¿sí? 7 en total, sumadas a las vocales que son las que por lo general trabajamos en este proceso de impostación. Las consonantes nasales también se consideran dentro de los ejercicios con tracto vocal semiocluido. M, y N. Las vocales cerradas, O. Vibración labial y lingual, raspberry, que es vibración labial y lingual al mismo tiempo. ¿Sí? Técnicas de la mano sobre la boca. ¿Se escucha? ¿Se Sí. escucha o no? Bien. Fonación de tubos en diferentes tubos, que esto lo vamos a ver con los compañeros que van a estar, que nos van a dar en uno de los seminarios. Hay diferentes tipos de bombillas y esto va a variar la resistencia que vamos a tener y que vamos a ofrecer en el alargamiento del tracto vocal. No es lo mismo tener una bombilla de este diámetro, estas se utilizan al aire, que una mucho más chiquitita. ¿La ven? Esto acá en la Argentina sería casi parecido a un palito de chupetín, ¿sí? Pero en Estados Unidos se utiliza para revolver el café, ¿sí? Y fíjense que la voz cambia realmente. Entonces, nosotros vamos a trabajar determinados tipos de emisiones a través de estos ejercicios que los vamos a hacer al aire o también los vamos a hacer en el agua soplando. ¿Sí? Y entonces vamos a ir viendo las diferencias que esto va a significar en la rehabilitación de la voz. Alguna de otras formas de ejercicio sería con, esto no lo tengo acá, con vasos con vasitos de tergopol que no tienen el fondo, sería hacer una cosa parecida en vasos de tergopol sin la base, ¿sí? Y el objetivo justamente va a ser amplificar la resonancia y generar el trabajo de los 3 sistemas en forma integrada. Del aire, cuerdas vocales que vibran fisiológicamente y regularmente y proceso resonancial. Otra de las formas de trabajar es colocándose el dedo, pónganse. Es importante cómo uno pone la boca. A ver si se ve bien. Para que me vean. Fíjense que no lo hago ni acá adentro ni acá abajo, sino es apenas colocar el dedo. Porque la sonoridad cambia en virtud de que si ponen mucho dedo, ahí. Y cómo ponemos también las mejillas, no es, sino es. ¿Y qué es lo que pasa también con el velo del paladar? ¿Sí? Todos estos ejercicios, por ejemplo, esta es diferente a esta es un poquito más grande. Depende de cómo ponemos la boca y qué pasa con la retroboca, qué pasa con el velo del paladar. Fíjense qué pasa con la base de la lengua. Si yo hago esto, que si yo hago esto, desciende también la base o el piso de la boca y la voz va a tener otra cavidad, aumento de lo que sería también la resonancia
por efecto de esos armónicos, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Igual esto lo vamos a seguir viendo. Ahora, continuando el trabajo de las tendencias, es importante, y acá viene lo más importante de esto, que me iba a olvidar, que con la experiencia y con el paso de los años, uno va a construir su propia tendencia. Por eso al final decía ecléctica. Significa que uno no puede casarse ni con la sintomatológica por un lado, ni con la etiológica puramente, ni con la fisiológica, ¿sí? Uno va construyendo de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a cada paciente, porque esto no es una receta de cocina. No todos van a tener o manifestar las mismas sensaciones, los mismos registros, ni los mismos valores que vamos a obtener en una ficha. Entonces, la planificación terapéutica que uno va a hacer en función, por eso insistimos tanto en la anamnesis y en las 3 fichas. La planificación terapéutica que vamos a hacer no siempre va a ser la misma, sino adaptada de acuerdo al paciente. ¿Se entendió esto? Por tanto, la ecléctica sería aquella en la que uno pueda, de alguna manera, ensamblar según los resultados que pueda haber. Es importante que ustedes aprendan en este proceso de enseñanza-aprendizaje cada una de las tendencias por sí mismas, pero después en la práctica van a ir viendo aquellos que se dediquen al tema de la voz, cuál les da mayor resultado, ¿sí? Entonces, si nosotros avanzamos a lo que es la impostación vocal, y ahora tomo un poquito de agua y sigo. Detalle importante, si se llega cuando se corte, seguimos con, armo otro Meet que lo voy a publicar en el Classroom, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos trabajando con ese paciente y decidimos hacer una planificación, nosotros pensamos en una relajación diferencial y empezamos a trabajar la conciencia del tipo respiratorio. ¿Cuál sería el tipo respiratorio que vamos a trabajar? El costo diafragmático. Exactamente, el tipo costo diafragmático. ¿Cuál era el beneficio del tipo costo diafragmático? Que la caja torácica puede expandirse bien y el diafragma desciende bien. Sí, muy bien. ¿Y cuál más? Nos permite una mejor fonación. Nos permite una fonación más fácil, muy bien. ¿Y qué más? Che, la semana que viene les cuento que ustedes tienen el parcial, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué más? Perdón. A ver. Sí, Belén. Sí, que permite que la fuerza, digamos, se haga con la zona abdominal y no se haga, por ejemplo, el golpe en la garganta, por ejemplo, ¿no? En la parte de los docentes que tienen que por ahí elevar mucho la voz. Claro, viene por ese lado y acá de alguna manera puedo tomar lo que dice ella, que el paciente pueda tener una mejor o una coordinación fonorrespiratoria adecuada. Eso es importante. Porque si ese paciente no tiene una buena dosificación del aire, por tanto, las modalidades fonatorias van a estar alteradas. ¿Cuáles son esas modalidades fonatorias? Inicio, cuerpo y final, ¿sí? Es el paciente que justamente va a decir ¡ah! ¿Sí? Ustedes vieron con Marcela la ficha vocal, el efecto Kaiser, ¿sí? El efecto Kaiser, ¿en qué consistía? En una emisión que va a variar la intensidad, pero que va a mantener la frecuencia, ¿sí? Entonces, nosotros a partir de un efecto Kaiser vamos a poder
lograr que ese paciente logre un adecuado inicio, sostener en el cuerpo y poder finalizar en el final, como la palabra lo dice, en forma adecuada y que no sea trunco, ¿sí? Entonces, una buena coordinación fonorrespiratoria, perdón, el tipo respiratorio costo-diafragmático me permite una adecuada coordinación fonorrespiratoria, evitar los esfuerzos que el paciente pueda disociar y evitar el esfuerzo de los músculos del cuello compensatorio o de la misma mandíbula y al mismo tiempo lograr una mejor desplazamiento a nivel de la costilla, a nivel de costilla, de zona de costilla y abdomen, para que ese ensanchamiento logre una ventilación mayor, ¿sí? Pero para lograr eso necesitamos ¿qué? ¿Cómo se logra este tipo respiratorio? ¿Cómo se logra? Con una adecuada ejercitación, ¿sí? La ejercitación del tipo costodiafragmático abdominal, nosotros lo podemos hacer por dos vías. O bien la vía sintomática, de la tendencia sintomática, donde el paciente coloca una mano a nivel costodiafragmática, la otra en el pecho, tome aire, señor, toma por nariz. Trato de controlar que justamente haya un desplazamiento a este nivel. Toma aire, infla la panza de aire. Espero 1, 2, 3, 4 y sopla. Y se mete la panza, ¿sí? Otra vez hago la pausa, 1, 2, 3, 4. Vuelvo a tomar, espero 1, 2, 3, 4 y saco. O puedo sacarlo con, justamente con fonemas fricativos sonoros. O con los sordos. ¿Está? Bien. Entonces, esa sería una manera de trabajar la respiración costo-diafragmática. La otra manera de trabajar el tipo respiratorio, que es al cual uno quiere llegar y que el paciente lo logre, es a través de los ejercicios con tracto vocal semiocluido. Que si ustedes, pónganse la mano ahora acá, a nivel de la panza, otra vez insisto, hago, tomo aire, ¿qué pasa? ¿Qué sienten? Yo siento como que se me infla la panza, quizás. Eso, muy bien, Luciana. Ahora prueben con R. ¿Qué pasó? También, justamente para poder sostener esa emisión vibratoria, van a necesitar justamente del trabajo costo-diafragmático abdominal. Entonces, otra vez volvemos a que otra de las formas de trabajar este tipo respiratorio es a través de los ejercicios con tracto vocal semiocluido. Fíjense que son dos caminos diferentes, pero estamos trabajando sobre este tipo de respiración, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando uno trabaja esto que dice el aprendizaje sensorio-motor, que es lo que lleva a hacer el ejercicio en forma ordenada, en forma consistente, en forma constante, reiterada, y desde ese lugar es cuando uno logra incorporar este trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos logrado el aspecto, la incorporación del aspecto miofuncional, el trabajo respiratorio con un tipo respiratorio, costo-diafragmático, abdominal adecuado, de esta forma nosotros logramos una armonía además postural
y el paciente no está hablando ahí, sino que tiene en cuenta de qué manera tiene que estar la ordenada de esa laringe que sigue la ordenada de la columna vertebral. Entonces, en la medida que ese paciente entiende cómo tiene que generar una fonación más fácil, empezamos a trabajar lo que son otros aspectos que ya los vamos trabajando a través de la vibración, que son el aspecto resonancial, fonatorio y articulatorio, ¿sí? Y entonces ahí estamos camino a lo que es la impostación vocal. ¿Y qué es impostar la voz? ¿Qué les parece? Una buena colocación. Perdón, ¿qué me dijiste, Luciana? Una buena colocación de la voz. Exactamente, una buena colocación de la voz. ¿Qué otra definición? Ojo, porque con el tema de impostar la voz, vieron que hay un mal uso de la palabra, ahora se van a dar cuenta, que uno escucha mucho que dicen, pero vos estás impostando la voz. Y por ahí lo que está haciendo esa persona es cambiar la voz y ponerla un poco más grave o ponerla un poco más sensual, este tipo de cosas porque, no sé, porque está en Instagram y está haciendo algún tipo de grabación, un video o algo, ¿sí? Entonces dice, esta persona imposta la voz. Y eso no está bien. Impostar la voz, y ahora viene, es hacer un uso adecuado de esas cavidades de resonancia o un buen uso de la voz con el máximo rendimiento y el menor esfuerzo, ¿sí? O sea, sin producir riesgo de patología. Exactamente, sin producir riesgo de patología. Y entonces acá un poco tiene que ver con una de ustedes el otro día me dice, bueno, me preguntó, pero ¿y cómo hago para que la voz me resuene acá? No sé, ¿quién fue la que me preguntó en el práctico pasado? Yo había preguntado también. Eras vos, me parece, ¿no? Sí. Y que vos me preguntaste justamente, ¿y cómo hago? Bueno, y esta es la parte donde cuando uno ya tiene trabajado lo más importante de la respiración, lo muscular, lo postural, ya podemos empezar a estar más en contacto con lo que es esta zona, ¿sí? Fonatoria o resonancial. ¿Ustedes han tratado en todo este tiempo, desde que empezó la cursada, a prestar atención en cómo hablan o cómo cantan o se ponen la mano? ¿Prestan atención en su voz o no? Eso me gustaría saberlo desde mi humilde curiosidad. ¿Cambió la voz? ¿Sí? O sea, me he dado cuenta, por ejemplo, en música, que eso lo preguntaba, de que sentía que me quedaba muy tensionada la garganta o el cuello, me decían como que, bueno, tenía que verse eso. O también poner que cuando me pongo nerviosa, sé que mi voz empieza a cambiar y se queda como más ronca, digamos. Sí. Esas cosas he notado. ¿Y ahora sentís que podés tener recursos para cambiarla o no? Sí, más que nada poner esto de la respiración y estoy como prestando atención a estos ejercicios, como que me gustaría empezar como a implementar eso, digamos. Bien, buenísimo. Bueno, una de las cosas que el otro día hacíamos referencia en el caso tuyo, por ejemplo, y está bueno que esto que contás, porque hay mucha gente que se pone nerviosa y aprieta la laringe, ¿no? Y no es solamente apretar la laringe, es sentir que uno comienza a apretar todo, que apretás la mandíbula, que estás haciendo fuerza con los músculos del cuello, que te cambia la postura, que puede ser generado hasta tensión a nivel de, no sé, por decirles, de la columna lumbar, porque todo el cuerpo está pasando. Y está bien que uno lo cuente y haga referencias porque es lo que le pasa a la realidad del paciente. De ahí que es importante trabajar lo miofuncional y estar correctamente sentados e insistir en esto, en que los ejercicios, cuando uno se pone a hacer la relajación diferencial de Piccoli, el paciente esté
bien sentados, ¿sí? Los isquiones apoyados, los isquiones son los huesitos que están a nivel de las nalgas, que uno no se siente, porque esto es automático, el paciente, sobre todo el mayor, el que está un poquitito con una ptosis abdominal, intenta hacer el ejercicio de relajación diferencial apoyado en la silla y hace esto. No, el paciente no tiene que estar apoyado, tiene que estar en una postura de 90 grados, la relación de la pierna con el tronco, las rodillas y los pies. Entonces, todo esto va a cambiar la ordenada y la flexibilidad que yo pueda tener en mandíbula. Entonces, vamos con estos ahora. Ustedes, sobre todo las que las puedo ver, háganse un poquito de, esto te sirve para vos o alguna otra que siente que aprieta la laringe y que hace mucha fuerza para hablar. Entonces, junto y separo los dientes, lateralizo la mandíbula, mastico una burbuja de aire y subo otra vez acá a las sienes. Y dejo caer permanentemente, esto es importante, en registrar qué pasa con la mandíbula. No hace falta que abra, sino en que caiga la mandíbula, que no va a ser el punto igual. Mi mandíbula que cae, que cualquiera de ustedes. Cada uno tiene una apertura especial de acuerdo a las tensiones que tenga. Entonces, lograr esto. A veces yo les hago hacer estos masajes también. Fíjense que es como un pellizcado a nivel de las cejas y siempre manteniendo la boca entreabierta y la lengua ancha en el piso de la boca, ¿sí? Entonces, hago este pellizcado hacia afuera, hacia el centro. Fíjense, la raíz nasal sería esto. Con los 3 dedos voy a hacer un trabajo con dedos desde el centro hacia los costados. Ahí. Vuelvo a la mandíbula y acá con los dedos también introduzco un poquitito los dedos para relajar los músculos. Y entonces en todo momento tengo que controlar, porque yo sin querer, para que ustedes vean, estoy haciendo esto. Entonces tengo que tratar de aflojar, cuidar la postura, no por masajear, hacer ahí. ¿Sí? Yo el otro día les mostraba también esto, con los dedos pulgar e índice, seguir desde el lóbulo de la oreja hacia adelante. Ahí. Y entonces ahí estamos haciendo un automasaje para aflojar. ¿Está? Muy bien. Mastico la burbuja de aire. A veces también puedo hacer un poquito de automasaje a nivel de el cuero cabelludo. ¿Sí? Ahí. Acá. Que uno dice, pero ¿y qué tendrá que ver el cuero cabelludo con la laringe? Pero bueno, en la medida que uno trabaja a nivel de todos los músculos, los grupos musculares, también que pueden estar muy lejos, como la reflexología, escucharon hablar, que trabajando las plantas de los pies están todos los puntos y órganos del sistema del cuerpo, los sistemas del cuerpo. Entonces uno también puede relajarse, ¿sí? Bien, entonces, estábamos
hablando justamente de las tensiones que pueden generar y que lo que ustedes estaban aprendiendo a registrar. Entonces, ahora sí, presento el Power. Profe, Sí. todos estos ejercicios, yo había contado que mi papá tuvo cáncer de tiroides y que no hizo nunca tratamiento foniátrico y que él solito tipo aprendió a volver a hablar, digamos, a fonar porque no tenía casi nada de voz. Y yo lo que venía notando es que él estaba haciendo una hiperfunción de eso, porque además se le notaba cómo se le iba la voz y se empezaba a poner ronco. Y bueno, logré que vaya a un otorrino y le hicieron la fibro y tiene como un poco paralizada una cuerda y como que le vieron, claro, y le vieron como que tenía una parte de la nariz un poco más chiquita, algo así le dije. Y bueno, y estos ejercicios ayudarían, digamos, para poder trabajar eso. Sí, lo que pasa que él hizo una compensación como pudo y lo que vos decís es real, hizo una hiperfunción, que no sería lo ideal, porque algunos cirujanos de tiroides después, ante una mínima disfonía, porque esto es muy común, es tan cerca el recurrente de la tiroides que es muy frecuente que pasen estas parálisis, que a veces revierten solas y con una semana ya cambia y el paciente logra la voz, y otras veces necesitan de una terapia para recuperar. Detalles que por ahí uno nunca hubiera tenido en cuenta, como el control respiratorio consciente, la flexibilidad de la zona orofacial y cambiar la articulación. Pero está a tiempo de trabajar tu papá ahora, sí, seguro que sí. Entonces, tiene que ir a una fonoaudióloga porque va a lograr, no es hacer cualquiera de estos ejercicios, ¿sí? Hay una serie de ejercicios que se hacen para parálisis, por ejemplo, estos de tracto vocal semiocluido, pero no con poquita agua, sino con mucha agua, porque va a necesitar más resistencia, ¿sí? Exacto. Por eso ya no sería una hiperfunción, sino sería una hipofunción. Hay ejercicios que sostiene Boone dentro de lo que es la tendencia sintomática, que se realizan con fuerza, porque es verdad que la laringe tiene esta función de ser punto de apoyo para lo que son el cuello, la cabeza, los hombros, los brazos. Entonces los ejercicios se hacen agarrándose de una silla, por ejemplo, pero esto en realidad ustedes lo van a ver en terapéutica el año que viene. Pero son ejercicios que se hacen con fuerza para mejorar el cierre cordal, ¿sí? Las cuerdas vocales van a lograr otro cierre si uno hace, por ejemplo, hip, este tipo de cosas, hip. Y entonces, con el giro, la cuerda vocal sana se aproxima a la enferma o la enferma se aproxima a la sana, y uno está haciendo este tipo de compensaciones con mucho más tensión para la laringe. ¿Está? Eso no iba, pero era de alguna manera para contártelo. Pero sí hay que tratar de recuperar también la otra parte que hace a lo que es la voz, el aire, las cuerdas y el aspecto resonancial, que a veces no hay necesidad, pero que en este caso lo va a tener que recuperar. ¿Sí? Bien. Sigo entonces esto que les quería... Profe, una duda para evacuar. ¿La impostación vocal es lo mismo que decir la colocación cuando hablamos de colocar la voz? Lo que pasa que una de las condiciones de colocar, o sea, para llegar a la colocación de la voz adecuadamente, nosotros tenemos que tener otra serie de mecanismos totalmente incorporados. ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles son? Y ahí les pregunto. No, calculo que una buena respiración, coordinación, costo diafragmático, apoyo, o sea, el aire.
Lo que pasa que una adecuada colocación, nadie habla de una impostación porque de alguna manera es como más académico. Uno puede hablar de una adecuada colocación de la voz, de una voz resonante. Hoy en día se habla mucho de voz resonante. Van a escuchar hablar se va a cortar, por eso sigo y después abro otro Meet. Les paso para seguir con la presentación de impostación. Van a escuchar hablar de un terapeuta de la voz que se llama Guzmán, que está en Chile, que habla mucho sobre este tipo de tendencia de ejercicios con tracto vocal semiocluido y que se dedica mucho a la investigación junto con otros autores como Berdolini, Lee Silverman, ¿sí? Y estos autores sostienen sobre justamente no sé por qué me iba hacia acá, por el tema de la voz fácil, era de ahí, sostienen esta definición de voz fácil o voz resonante, ¿sí? Que es la voz que tiene que vibrar o estar en la mascarilla orofacial. Lo que pasa es que en todo ese proceso llegamos a la impostación. Si uno no trabajó adecuadamente las sensaciones de resonanciales o fonatorias en la mascarilla orofacial, uno no va a lograr esta voz fácil o esta voz resonante, porque si no, vas a lograr en forma fluctuante. Entonces, por momentos sí, por momentos no, y es una voz que no va a tener la misma eficiencia a diferencia de la voz eficaz, porque la voz eficiente no tiene daño y la voz eficaz sí llega de cualquier forma a lograr su meta a pesar de lo que signifique el dolor o la alteración. ¿Está? Cierro y abro otro, ¿sí? Son la mitad del grupo me ha mandado, la otra mitad no. A ver. Estoy mirando, me escuchan, ¿no? Sí. Esto de... ay, mi batería. Ahí está. Esto que les decía, mañana martes 9:15 en la entrada de la calle Uriburu para participar del abrazo al Hospital de Clínicas. Mañana hay eso. Y el otro... Bueno. Y lo otro después les confirmamos si hay paro o no el jueves, ¿sí? Para los que hoy entraron más tarde. Bueno,
Continuamos entonces, vamos hacia el tema de impostación. Después les paso el PowerPoint, ¿sí? Igual no se preocupen porque el tema de impostación lo van a tener en forma práctica también. La semana que viene, no, este jueves íbamos a trabajar en forma práctica la ficha vocal. Y el otro jueves tenemos el parcial, el otro ya empezábamos con el tema de impostación vocal propiamente dicha. Bueno, entonces, para llegar a una buena emisión es necesario, esto es un repaso, una correcta anatomía y fisiología, un buen estado clínico general, audición dentro de parámetros normales, utilización correcta de resonadores, correcta melodía y musicalidad, adecuada articulación y proyección vocal, expresividad adaptada al uso coloquial o profesional. Entonces, ¿qué es impostar? Es la utilización técnica e inteligente de la cavidad de resonancia mediante un sonido glótico libre, con presión neumática adecuada, con intensidad vocal variable, de acuerdo al tipo de voz que se use y las exigencias del medio ambiente. Entonces, acá tenemos, impostar es emitir la voz con un mínimo esfuerzo, mayor rendimiento, colocándola en un punto exacto sin producir riesgo de patología. Entonces, cuando hablamos de impostación vocal, es importante destacar esto, que de alguna manera ustedes ya la fueron trabajando y que lo vuelven a ver en la impostación, en la ficha vocal. Vamos a trabajar las modalidades fonatorias donde el inicio o el ataque debe ser normal, regulado por una respiración adecuada, una coordinación fonorrespiratoria adecuada, articulación clara, un trabajo articulatorio específico, un maxilar inferior con plasticidad de movimientos, que era lo que estuvimos haciendo recién, preparándonos, una postura y movilidad lingual adecuada, y entonces acá vamos a trabajar las praxias oro-linguofaciales, libre emisión sin tensión al cuello, adecuándolo a lo que es una postura adecuada. Entonces, acá otra vez me remito a esto de movimientos linguales o praxias oro-linguofaciales, que ustedes no las vieron, ¿no? Las praxias. Las praxias oro-linguofaciales son los movimientos prácticos de labios y de lengua, que las fonoaudiólogas por lo general todas tenemos que tener. Los ejercicios de lengua serían hacer estos. Háganlos ahora. Rotación de lengua afuera de la boca. 5 para un lado. 5 para el otro. ¿Dónde los vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar en lenguaje, en difagia, en voz. En audio lo vamos a trabajar. Tengo una pregunta. Siento que cuando hago este ejercicio, como que hace un ruidito la lengua al pasar por abajo. No sé si se hace. Sí, como que está dura. ¿Será la lengua o será la mandíbula? Ah, puede ser. Porque lo que nos hace por lo general no es la lengua, sino es la mandíbula. Fíjate, ahora lo hacemos adentro de la boca. Separo más los dientes, junto los labios. Para trabajar con la deglución disfuncional o los respiradores bucales también se trabaja esto, porque lógicamente son los pacientes que tienen una hipotonía a nivel labial y lingual, ¿sí? El punto adecuado para la lengua es la colocación del ápice de la lengua en las arrugas del paladar, ¿sí? Ese sería el punto ideal para lograr una armonía del cinturón, de la cincha labio-yugal. Ustedes saben que para tener una correcta morfología maxilo-orofacial y lingual,
los labios tienen que estar juntos, flojos, y la punta de la lengua en las arrugas del paladar. ¿Está? Entonces, alguno de los ejercicios sería hacer los movimientos linguales afuera de la boca, adentro. Esto, el caballito, el chasquido. ¿Sí? Estirar la lengua afuera, de arriba. Ajá. Acá. Si el paciente tiene problema de sigmatismo, va a ser hacer el cartucho y tratar de soplar. Porque después para colocarla adecuadamente, va a ser como un cartuchito que va a apretar sobre los incisivos inferiores, el ápice de la lengua, ¿no? Si yo hago esto, es cuando la lengua está interdentalizada y se separa entre los dientes. ¿Está? Bueno, entonces, las praxias linguales son fundamentales para una correcta articulación. Y los labios también. Trompa y sonrisa con labios juntos. Trompa y sonrisa con labios separados. Uno cree que es muy fácil, pero cuando lo hace durante bastante tiempo, hasta genera dolor. Besos hacia adentro. Besos hacia afuera. Alternar uno y otro. En los pacientes que tienen disfagia es fundamental esta fuerza de labios, que son los adultos mayores que por lo general van a tragar así, como que sin fuerza. Y en realidad para tener una correcta deglución es lo que le decimos al paciente adulto, que junte dientes, juntos labios y trague. Porque eso es lo que va a permitir el desplazamiento de la lengua y el alimento hacia la faringe, ¿sí? Ese movimiento de latigazo, que el adulto mayor va perdiendo este tono muscular adecuado, es muy flojito y es lo que genera que empiecen a estar con carraspera permanente porque la deglución no ha sido una deglución efectiva. Entonces el alimento queda en valécula o esto sumado a una difonía, porque la laringe también comienza a estar de alguna manera con pérdida de tono muscular, entonces se comienzan a combinar la disfagia y la difonía, ¿sí? Por la encrucijada aerodigestiva, ¿sí? Bien, el paciente que por lo general tiene una parálisis en las cuerdas vocales, por lo general tiene esta sumatoria de dos cosas, la disfagia y la parálisis o disfonía. Y de a poco esto se va recuperando. Bien, entonces estos movimientos prácticos con los de mandíbula, los de lengua, los de labios, el velo también, porque si el paciente es un paciente que tiene una hipernasalidad y está todo el tiempo con una hipernasalidad, todo el tiempo se manda la resonancia ahí, también vamos a tener que trabajar el velo del paladar, con sonidos posteriores como son k y g, k, 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 ja, 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 ¿sí? Entonces se trabajan ese tipo de sonidos para generar un trabajo a nivel de velo del paladar. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que de esta forma nosotros estamos trabajando lo fonoarticulatorio. Vuelvo a mi presentación, que me sirve de guía. Bien, entonces me gustó esta definición. Volvemos a reiterar lo mismo, pero no está de más.
de lo que dice la inteligencia artificial. Y fíjense que habla de vuelta que impostar la voz refiere a una técnica utilizada para producir un sonido vocal resonante y proyectado. Esta técnica permite que la voz suene más fuerte, más clara, llena de energía. Y otra vez destaca la importancia de la respiración adecuada, la correcta alineación de las estructuras vocales, de la importancia de la resonancia, fíjense de la importancia de los músculos del cuello y los hombros, del trabajo resonancial específico, ¿sí? La adecuada articulación, el trabajo dándole importancia a cada uno de los fonemas en su punto y modo articulatorio, que también significa una adecuada proyección vocal, pensando no solamente en la persona que habla, sino en la que necesita proyectar su voz en esos profesionales como actores, locutores, docentes, ¿sí? Y acá dice que este entrenamiento es muy importante que sea con una adecuada persona. Eso no me gusta mucho porque el entrenador de la voz sí y un profesor de canto. Digamos que primero es el entrenador o fonoaudiólogo. La inteligencia artificial todavía no nos tiene muy en claro, pero bueno, el fonoaudiólogo y el profesor de canto en segundo término. Que el trabajo puede ser interdisciplinario, ¿sí? Que no está mal que el profesor de canto trabaje sobre lo que es la voz cantada, pero el trabajo vocal propiamente dicho de la voz hablada la hace el fonoaudiólogo, ¿sí? Siempre buscando los mejores resultados con una adecuada retroalimentación. Esto era lo que hoy me preguntaban: voz resonante, colocación adecuada, producción de la voz fácil, colocación en la máscara para lograr una máxima presión acústica del tracto vocal. Acá también busqué qué era la voz resonante para la inteligencia artificial y vuelvo a decir lo mismo que ya vimos, que para lograrla es necesario la respiración, la postura, el apoyo vocal. Y ahí me gustaría tener en cuenta la proyección. Bueno, seguimos trabajando sobre lo mismo, ¿sí? Sobre la importancia de todos estos aspectos para lograr una voz adecuada. Pero para esto es necesario tener en cuenta lo resonancial. ¿Qué es el aspecto resonancial? Es tener en cuenta que es un fenómeno acústico gracias al cual una estructura vibratoria excita el aire en una cámara llena de aire que a su vez hace que las paredes vibren en forma similar, ¿sí? Existen partes móviles, muy móviles y fijas, que según sea su utilización, se va a trabajar sobre sonidos agudos o graves, ¿está? Y entonces llegamos al aspecto fonatorio o resonancial. Entonces, fíjense que existen 5 puntos que son los que vamos a trabajar desde lo resonancial. Ustedes lo van a ver en forma práctica, por las dudas no lo hayan escuchado. El primer punto sería el punto de Morán en las arrugas del paladar. El segundo sería los huesos propios de la nariz. El tercero sería la raíz nasal o arcos superciliares, donde estuvimos masajeando hoy. El cuarto sería el seno frontal y el quinto la calota. Tentativamente necesitaríamos o deberíamos trabajar estos puntos para lograr una adecuada colocación o resonancia. Entonces, esto es lo que les decía hoy. A través del inicio, las modalidades fonatorias, que son el inicio, el cuerpo y el final, vamos a trabajar los sonidos de rumor. M, N, L, B, D, G, O, U, A, E, I, buscando estos armónicos faciales, ¿sí? Y a través de un legato vamos a trabajar los 5 tonos. Ahora lo vamos a ver. Articulación temporomandibular, es muy importante la flexibilidad porque a partir de esto vamos a lograr una adecuada apertura que nos va a llevar a lograr los moldes vocálicos, donde la A está bien abierta, la O
E, I y la U, esta sensación de que hacia la retroboca se expande un tubo. Es la sensación de la U con los labios protruidos hacia adelante. Bien, dejo de presentar y ahí trabajamos un poco esto de los resonadores, ¿sí? Que son 5. El primer punto que estaría a nivel del punto de Morán sería masticar una M. Entonces, fíjense en tratar de masticar. Pónganse en las manos para ver si sienten esa vibración. ¿Sienten? ¿Sí? Mastíquenla. Sí. Más como en la garganta, digamos, más que muy bien acá. Entonces por ahí lo estás haciendo con un tono muy agudo. Por Okay. eso te queda, lo estás haciendo acá. Entonces, bajás un poquito la cabeza y por eso es importante el poder buscar esto que trabajamos, el tono cómodo o el tono habitual, ¿sí? Busca, ¿lo sentiste? Separa más los dientes. Y lo vas a sentir acá. ¿Sí? ¿Cambió? ¿Lo está haciendo el resto? Porque veo muy pocas, pero el resto me importa que puedan seguir haciéndolo. ¿Sí? Bien, Sí, profe. me gustó esa cámara. Me Otra está que me costando. conté. Sí. No, me está costando un poco porque tengo la nariz tapada y Claro. me ahogo, pero. Pero la intención está. Eso es lo importante. Buenísimo. Bien. Entonces, fíjense que ahora, por lo general, vamos a llegar a sentir 3 puntos. El cuarto y el quinto por ahí sea más difícil. Pero la idea es que uno haga. Y es importante separar los dientes. Profe, o sea, para sentir el punto nasal y el punto acá en el entrecejo, ¿hay que aumentar la tonalidad de la voz? Hay que aumentar la intensidad también y vamos a aumentar el tono. La intensidad depende, yo para que me escuchen ustedes, pero lo que estoy levantando es la altura tonal, la frecuencia también. Porque estoy haciendo do, re, mi. Podría ser también con la misma frecuencia, a ver. Pero necesito subir el tono, ¿sí? Y entonces vamos a hacer. Fíjense acá, pónganse la mano, por ahí lo sienten. ¿Sienten algo o no? Yo ya en el entrecejo no siento. O sea, hasta acá sí, ya acá no. Claro, hasta la nariz sí, pero después más arriba es muy difícil diferenciar. Y bueno, hay alguien acá que cantaba. ¿Quién es la que canta? Seguramente ella sí iba a sentir. Vos, Lara, ¿no? Sí, hoy estoy muy engripada, pero sí, o sea, cuando por ahí toco notas más agudas, ya de cabeza, la tapa del cráneo, la nuca también ya vibra, se siente, es muy, muy gráfico. Claro, o sea que con esto Lara confirma que tiene que haber un entrenamiento, ¿sí? Uno no lo logra en un Zoom hoy, en un Meet, dale, hoy impostamos la voz, ya está, de acá salimos para ir a cantar. No. A mí también lo que me ayuda mucho, profe, me vas a corregir, pero me ayuda mucho pensar cuando quiero impostar como la direccionalidad de la voz. O sea, con esto de, bueno, de manejar justamente la intensidad y
y el tono, digo, más agudo, por ahí más acá también, a mí me ayuda mucho cuando estoy vocalizando, por ejemplo, a pensar, bueno, necesito que me vibre acá. Entonces es como que mando, o sea... la sensación de claro, que... mando la sensación bueno, claro, al entrecejo, a la máscara, bueno, y así. exacto, bien, ¿no? Está muy gráfico lo que decís. Y esto que vos decís, planteás, vos porque te dedicás a cantar, pero nosotros muchas veces tenemos el paciente que está hablando acá, que está hablando ahí adentro y que habla hacia adentro, esta voz que se llama engolada, el que está hablando y haciendo la fuerza ahí, porque no articula, porque hace fuerza, bueno. ¿Qué hacemos para trabajar con ese paciente? Porque es el que necesita sacar la voz, digamos, coloquialmente, porque no le vamos a decir al paciente, tenemos que sacar esa voz hacia afuera, pero en realidad, ¿cómo lograr que lo pueda sacar y que además le permita proyectar? Bueno, un ejercicio que se utiliza es, a partir de la R, tomo aire, fíjense ahora ustedes de tratar de hacerlo con las manos, hacer y saco. O con los labios. Y parece que esa emisión saliera, ¿sí? Entonces hago ro y la empiezo a estirar con una vocal. La O y la U son más fáciles de percibir. Entonces hago ro y saco hacia afuera. Eso. Pero fíjense lo importante de la forma de la boca. Si yo digo ro y chiquitito, no me va a salir. Tiene que ser ro, ru. Bien. Exactamente. De la forma es donde vamos a poder extender, ¿sí? Y esto es fundamental que entienda el paciente que uno trabaja sobre el extremo. Si no articula nada y estás hablando siempre así, todo chiquitito, todo cerrado, le tengo que tratar de decir, no que lo haga con esfuerzo, ¿no? Pero sí que trate de articular. Entonces, si yo no trabajo antes las praxias labiales, linguales, ese paciente no va a poder abrir, ¿sí? Por Profe, eso es muy importante la preparación desde lo articulatorio. ¿Está? Entonces, el movimiento, las imágenes, de sacar hacia afuera, proyectar, abrir, extender la emisión. Hay unos ejercicios que en esta nueva tendencia fisiológica que se llaman ejercicios de voz forte, donde uno le tiene que decir al paciente que no tiene que aumentar la intensidad, sino que tiene que hacer una emisión lejos, para poder tener esta imagen de una voz que se sostiene y que sobre todo para el adulto mayor lo estamos trabajando para las presbifonías, ¿sí? Así como está la presbiacusia o presbicia, están las presbifonías. Bien, entonces me voy de vuelta porque si no me pierdo y... Ahí está. Entonces, una vez que yo le expliqué los moldes vocálicos a ese paciente, comienzo a trabajar. Fíjense ahora ustedes, traten de hacer este ejercicio. Tomo aire. Tra, tru, tri, tro. Bra, bru, bri, bro. ¿Sí? Y entonces voy haciendo todo. Gra, gru, gri, gro. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces yo lo trabajo de derecha a izquierda y también lo trabajo de izquierda a derecha. Entonces digo tro, tri, tru, tra. Bro, bri, bru, bra. ¿Está? Bien.
puedo seguir avanzando y sigo en el trabajo articulatorio y fíjense que en este ejercicio voy a sostener la emisión con el aire tratando de prolongar. Va, ca, cha, da, fa, ga. Entonces, ¿cómo hago acá? Ahí. ¿La están viendo, no? Sí. Bien, a ver, ¿quién se anima a leer? Va, ca, cha, da, fa, ga, despacio. A ver, Lucero, dale. Voy. Va, ca, cha, da, fa, ga. Bien, muy bien. Lara, sigo con B. B, que, che, de, fe, ge. Bien, pero acá es importante que uno no lo golpee, sino que la emisión esté ligada. Así que volver a hacer B, que, che, de, fe, ge. Dale. B, que, che, de, fe, ge. Bien. Cecilia Murucci, dale que te tengo ahí. Vamos con B. Bi, ki, chi, di, fi, gi. Un poquito más sonriente, Cecilia. Dale. Ok. Bi, ki, chi, di, fi, gi. Te cambió la voz, mucho mejor. Vamos con Bo. ¿Quién se anima? Jorgelina Carreras, dale. Sí, ahí voy, profe. Bo, co, cho, do, fo, go. Bien. Agus Olivera, ¿te animás? Bu, cu. ¿Cuál? Bu, cu, chu. Este de acá. Dale. Bu, cu, chu, lu, fu, gu. Bien. Ana Martínez, ja, la, ya. Ja, la, ya, ma, na, ña. Bien. ¿Quién sigue? Belén Aguirre, dale. G, le. Se me fue. Bueno, Bianca, Sanín. G, le, ye, me, ne, nie. Bien, fíjate Bianca esto que les digo que es importante, porque si no terminan haciendo una fuerza acá, que tiene que estar ligado. G, le, ye, me, ahí, vamos de vuelta. G, le, ye, me, ne, nie. Fantástico, buenísimo, seguimos. Kiara Leota, Ki. ¿Con el de ji? Dale, con Ki. Ok. Ji, li, shi, mi, ni, ni. Bien, buenísimo. Eliana Di Pardo, Jo. Jo, lo, yo, mo, no, ño. Bien. Julián, vamos con Ju. Ju, lu, shu, mu, nu, ñu. Buenísimo. Julieta Castillo, vamos con para. Para, sa, ta, va, ya, sa. Bien. Julieta Rojas, P. Pere, se, te, de, ye, se. Buenísimo. Melanie Brito. Piri. Piri, si, ti, vi, shi, si. Y ahora sigo con Melina, Janelli. ¿Sigo abajo, profe? Con poro. Poro, so, to, vo, yo, so. Bien. Ornella, con pu. Sí. Pu, ru, su, tu, gu, shu, su. Bien. ¿Pudieron sentir ustedes esto de lograr la pu ahí a los moldes vocálicos? ¿Sí? ¿Prestaron atención en eso? No, quizás no pudieron. Profe, una consulta. Yo tengo 2 hermanos adolescentes que hablan muy para adentro, esto que estábamos hablando hoy. ¿Yo le puedo hacer tipo estos ejercicios para que puedan mejorar ellos también?
Sí, pero no los van a querer hacer, te comunico. No, lo tengo acá al lado y me está mirando con una cara de... No los van a querer hacer, ¿sí? Y bueno, es un tema porque los adolescentes hablan todos cerrados, con la articulación cerrada y no abren la boca. Entonces, a veces se mezcla, ¿sabes qué? El tema de justo el tema mutacional con la disfonía porque no hay articulación. Entonces, o generan una disfonía plena en sí misma o hay un trastorno mutacional porque tampoco están articulando adecuadamente, ¿está? Pero sí, desde ya. Bien, entonces ahora llegamos a los destrabalenguas. Entonces, uno de los mecanismos que uno puede hacer conforme a lo que trabajamos recién, que era lo articulatorio con la coordinación fonorrespiratoria. A mí este ejercicio que acaban de hacer ustedes lo utilizo muchísimo. En todo caso, voy a volver para mostrarles lo que trabajo. ¿Por qué trabajo mucho este ejercicio? Porque me permite trabajar la coordinación, trabajar la salmodia, que es un recurso que se utiliza para poder sostener la emisión. Porque ustedes fíjense que la persona que tiene una fatiga vocal o tiene una alteración o difonía, empieza hablando y al final termina para abajo y se queda hacia adentro. Entonces, a través de la salmodia es un recurso que nos permite no solamente lograr sostener la coordinación fonorrespiratoria, sino sostener una emisión. Entonces, hacemos vaca, chada, faga, tomo aire. Traten de cantar, con micrófono cerrado si quieren, be, que, che, de, fe, ge. Háganlo, prueben para poder sostener la emisión. Hagan la salmodia. Lo podemos hacer con cada una de las vocales y con cada uno de los fonemas. Entonces estamos sosteniendo la emisión y estamos trabajando al articulatorio, la coordinación fonorrespiratoria también. Si yo quiero trabajar la voz más expresiva, lo puedo trabajar con interrogación. Entonces voy a hacer vaca, chada, faga, beke, che, de, fegue, Vicky Chidi Figi, y si quiero trabajar la resistencia vocal o resistencia respiratoria, cuando el paciente ha trabajado este ejercicio en forma reiterada, lo invito a que trate de sostener la emisión en las 5 vocales. Entonces, toma aire y va a decir vaca chada faga, beke che de fegue, biki chi di figi, boko chodo fogo, buku chudu fugu. ¿Está? Lo puedo hacer cantado con la salmodia tratando de que sostenga la emisión en los 5. Vaca chada faga, beke che de fegue, biki chi di figi, boko chodo fogo. Y entonces, al mismo tiempo, si ese paciente, por ejemplo, es locutor, como me pasó una chica que está estudiando en el ISER, y una de las correcciones que tiene es que sus inspiraciones vocales son muy ruidosas. Entonces yo tengo que trabajar sobre la agilización, pero tratando de que esa emisión sea lo más silenciosa posible, ¿sí? Entonces, de acá puedo desglosar muchísimos ejercicios. Inclusive, yo trabajo las vocalizaciones buscando 5 tonos y les hago trabajar, por ejemplo, vaca, chada, fa, be, que, che, de, fe, biki, chi, di, fi, poco, chodo, fo, ¿sí? Busco 5 tonos porque son la voz conversacional tiene de 5 a 7 tonos. Hola, ¿qué tal? Y entonces voy a subir 5 a 6 tonos, ¿está? Entonces, si yo puedo trabajar el legato, que es el pasaje de una nota a otra, dentro de la misma escala musical. Entonces, así como vimos lo resonancial, que fuimos trabajando los 5 tonos, los puedo trabajar con sonidos nasales para poder percibir. Entonces voy a hacer
Perdón. Y estoy trabajando el legato de 5 tonos. ¿Sí? Puedo trabajar de A3, de A4, de A5. Esto no se preocupen que lo vamos a ir viendo en el práctico para que lo vayan sintiendo. Pero empiecen a sentirlo, a registrar. Yo trabajo mucho con los destrabalenguas, porque me permite que el paciente pueda articular dándole la energía necesaria a cada sílaba o fonema. Entonces lo puedo trabajar en forma silábica: Miguel, me, la, con, cautela. Miguel mela con cautela, sumala, mula, inmoló. ¿Está? Entonces, esto se trabaja mucho en aquella persona que tenga desdibujada su articulación, pero en un locutor es fundamental que lo pueda trabajar. Entonces, hay todo tipo de destrabalenguas. Hay destrabalenguas que se adaptan para los chicos, que son más fáciles, que son más cortos. Entonces, se trabaja la coordinación fonorrespiratoria y la articulación. Con los chicos también se trabaja, por ejemplo, la coordinación fonorrespiratoria en una poesía. Toma aire, Pepe Conejito, toma aire, se fue a visitar. Toma aire a su vieja amiga, la garza real. ¿Sí? El niño difónico, esto ya es un montón, Pepe Conejito, y se cae la voz. ¿Sí? Entonces lo podemos ir adaptando, esta coordinación fonorrespiratoria, así como en el adulto lo voy a trabajar con el Martín Fierro, que tiene una métrica de 8 sílabas, y entonces conforma más fácil el mensaje coloquial conversacional, ¿sí? Entonces va tomando en cada uno de los versos o en cada uno de los renglones, y a medida que vaya complejizando su coordinación fonorrespiratoria, va tomando cada 2 versos, ¿está? Puedo hacer variables, entonces voy a tomar solamente desglosar las vocales. Entonces aquí me pongo a cantar y voy a hacer auieo, a, y en vez de decir al compás de la vihuela, voy a decir aoa, ea, iuea. Y esto parece un trabajo muy simple, pero le genera mucha dificultad en lo articulatorio, ¿sí? Entonces, desglosar y sacar solamente lo articulatorio. Acá está. La emisión salmódica es en un solo tono, monocorde. Se busca la automatización del esquema corporal vocal, se la trabaja en un tono cómodo, lo más cercano. Lo puedo trabajar en un tono más alto, y entonces voy a hacer, aquí me pongo a cantar, o aquí me pongo a cantar. Por lo general lo voy a trabajar 1 o 2 tonos más altos, nunca lo voy a trabajar en un tono más grave, ¿sí? ¿Qué más? Dentro de lo que es la impostación, voy a trabajar refranes también. Yo trabajo mucho los refranes para trabajar esto de la voz proyectada o la proyección en la voz. Ro, agua que no hace beber, déjala correr, ¿sí? Ro, al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Está? Entonces, puedo trabajar los refranes en voz proyectada, o puedo empezar a trabajar la expresividad variando los puntos, los signos de puntuación, como puede ser, o los signos de exclamación y de pregunta. No es lo mismo decir Laura dijo,
mamá se acostó temprano, que decir, Laura, dijo mamá, se acostó temprano. Laura, dijo mamá, ¿se acostó temprano? Bien, y esto es importante para ir trabajándolo en las voces de los pacientes que tienen una alteración vocal, porque se pierde un poco esta expresividad, ¿sí? Estas voces que están difónicas, que están agravadas hacia adentro. Entonces, es una manera de trabajarlo. También se puede trabajar canciones, esto conforme al tipo de paciente, por ahí. Con los adultos mayores yo los hago trabajar la coordinación fonorrespiratoria con canciones que sean conocidas o de su interés, o trabajar la voz expresiva también. Después se puede trabajar el ritmo y la acentuación, tanto en los destrabalenguas como en estos que son de alguna manera frases de personas célebres, que puede decir, quien solo vive para sí está muerto para los demás, ¿sí? Que ese paciente pueda lograr la acentuación. Para un político es muy importante trabajar el ritmo y la acentuación en función de esta voz proyectada, ¿sí? Pero bueno, esto ya sería, a ver, estoy mirando, a ver si tengo, acá, un diálogo tontiloco de dos que se quieren un poco, y acá estoy trabajando la expresividad a través de diálogos, ¿sí? Leer un cuentito para una maestra jardinera, por ejemplo, para un docente que no sabe cómo levantar la emisión, levantar el tono. También puedo trabajar vocalizaciones agilizadas con los diferentes fonemas. Entonces puedo hacer ba, be, bi, bo, bu, ka, ke, ki, ko, ku, cha, che, chi, cho, chu, y así voy tomando los diferentes fonemas dentro del abecedario, de nuestro alfabeto, ¿sí? Acorde al tipo de paciente que tenga. Bueno, hasta acá quise hacer un trabajo, una pasada de lo que es la impostación vocal. Lo importante es saber entonces que cuando los aspectos han sido trabajados, respiratorio, miofuncional, llegamos al articulatorio, resonancial, fonatorio, donde estamos trabajando el inicio, el cuerpo y el final, vamos a lograr después trabajar sobre la salmodia, la voz expresiva y sobre las cualidades fonológicas lingüísticas, que son el ritmo, la acentuación, la melodía y la velocidad. ¿Está? Acorde al tipo de profesional de la voz. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a todo esto? ¿Les gustó la clase? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, me alegro. Bueno, no se preocupen porque después lo vamos a seguir viendo. Repasen, empiecen a estudiar porque nos falta un poco de repaso y de estudio, ¿no? ¿Está? Bueno, les confirmo el jueves, el miércoles vamos a tratar. Lo que pasa es que sobre la marcha el otro día iba a haber paro y sobre la marcha avisaron que no, pero les vamos avisando qué pasa con lo del jueves. ¿Está? Sí, igual, profe, ustedes dijeron que tenemos clases sí o sí, ¿no? La clase va a ser o virtual o presencial, ¿sí? Okay. La modalidad es lo que no sabemos, pero nosotros, las docentes que somos Marcela y yo, paro no vamos a hacer. ¿Está? Sí, profe. Bueno, sí. Tengo una duda. Yo le mandé un mail la semana pasada porque no podía ir a clase porque estaba enferma. Tenía demasiada gripe y me dijo que tenía que presentar eso en un práctico. ¿Cómo tendría que hacerlo? En un práctico. Mándame yo te contesté el mail. No me llegó. A ver, me fijo. Capaz que está en... Fíjate, y si no, volveme a escribir y te explico por ahí. ¿Dale? Buenísimo, gracias. Dale. Bueno, nos vemos entonces, nos volvemos a encontrar ya sea por acá o presencial.
Que tengan una buena semana. Profe. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, de nada.